Quiero que vayamos a nuestras Biblias en el Salmo número 42. Salmo número 42. Muchísimos salmos hablan de la depresión. Muchísimos salmos hablan de la depresión. La depresión, aunque en este momento es un tema como de salud pública, la depresión siempre ha estado en medio del pueblo de Dios. Hermanas, todos los hombres de Dios, los más valientes, los más fuertes, los más grandes, los que hicieron proezas, todos tuvieron tiempos de depresión. Así que si vamos a hablar de la depresión desde el punto de vista del mundo y de todo lo que se está viviendo en el ambiente secular, bueno, sí está de moda. Pero resulta que en el pueblo de Dios no es una moda, es algo que siempre ha estado ahí como amenazando y como que es una parte de nuestra historia en cuanto a que todos tenemos que pasar por ese proceso de depresión. De hecho, hasta el Señor Jesucristo estuvo en un tiempo de depresión. Lo que pasa es que Él supo sortearla y tenía todas las herramientas del conocimiento, del poder de Dios, de la sabiduría, de un corazón puro y limpio para poder combatir esa depresión, pero a él le dio depresión unos instantes antes de ir él a orar al Getsemaní. Él lanzó una frase que quedó consignada en el Evangelio de Juan, donde dice: mi alma está triste hasta la muerte, turbada, usa la palabra turbada. Mi alma está turbada hasta la muerte. ¿Y qué diré? Pues para esto he venido a esta tierra. Entonces, todo el mundo padece depresión. El Señor Jesucristo experimentó depresión. No se dejó hundir por la depresión porque Él triunfó sobre todas las debilidades humanas. Y por eso el Señor Jesús es idóneo para hablarnos de depresión. Pero también los siervos de Dios, todos han padecido depresión. Elías, Moisés, Abraham, Isaías. Si nosotros empezamos a buscar cada uno de los héroes de la Biblia, siempre vamos a encontrar un momento oscuro en el que se hunden en un pozo negro y oscuro, que ese es el pozo de la depresión. Entonces, David, que es el autor de la mayoría de los salmos, no es la excepción. David estuvo en un tiempo de depresión y los otros escritores también, pero hoy vamos a ver solamente el Salmo número 42, Salmo de David, y lo vamos a leer. Lo conocemos de memoria, hay canciones acerca del Salmo, hay poemas acerca del Salmo, alabamos a Dios con el Salmo, oramos con el Salmo, pero hoy quiero que encontremos en el Salmo el remedio para la depresión. Vamos a leerlo. Salmo 42, y lo leemos completo hasta el versículo 11. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día,
¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Las invito a que oremos para que Dios nos hable y nos guíe. Padre que estás en los cielos, Dios, en esta hora bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que ella contiene, Señor. Gracias por todo lo que ella puede hacer en nosotros. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, te pedimos que destapes nuestros oídos, te pedimos que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre, que produzca en nosotros sanidad, liberación, consuelo, fortaleza, Padre, que sea palabra tuya, viva, eficaz, penetrando cada área de nuestro ser, hasta lo más profundo, Señor, de nuestra alma y de nuestro corazón, y que se lleve todo lo que no es tuyo, Padre. Sánanos en esta hora con el poder de tu palabra, libértanos, Señor, con el poder de tu verdad, Señor. Restáuranos, Padre Santo, habla a nuestros corazones, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este salmo contiene lo que a mí me parece la cura para la depresión, y no solamente que me parece, es que yo lo he comprobado que así es. Primero que todo, ¿qué es la depresión? ¿Qué es la depresión? Porque eso está muy de moda y entonces nosotros decimos, ay, bueno, pero me da la depre, estoy como triste. Hay personas que son de temperamento melancólico y que tienen como que cierta disposición a ponerse triste por cualquier cosa. Otras que no, otras que tienen un temperamento más bien alegre, pero la depresión no tiene que ver con el temperamento, sino que tiene que ver con un estado de tristeza anormal. Es decir, si sucede algo malo, lo normal es que usted experimente tristeza. Y dependiendo de su temperamento, usted va a manejar ese proceso. Es decir, desde el proceso en que usted recibe la mala noticia o que vive la mala experiencia o que sufre la pérdida, hasta el proceso de la restauración, usted puede experimentar tristeza o momentos de tristeza, y eso es parte de la reacción natural del ser humano hacia el dolor. Pero cuando hablamos de depresión en unos términos clínicos, nos referimos a una profunda tristeza que es permanente, que es profunda y que va en aumento. Eso es lo que es depresión. Depresión es un estado profundo y permanente de un sentimiento de tristeza que nos debilita por completo. O sea, que no solo nos debilita emocionalmente, sino que nos debilita físicamente. El estado de depresión es un estado de tristeza profundo, permanente, no se quita con nada. La persona pierde la capacidad de alegrarse, aunque pasen alrededor de su vida miles de cosas, no puede alegrarse. Está hundida en un proceso de tristeza profunda, permanente, y no solamente está debilitando sus emociones, sino que está debilitándose físicamente. O sea, nos quita toda la fuerza. La persona no se puede levantar, y si se levanta, actúa como una persona cansada, agotada, extenuada, no tiene fuerzas para nada, hace las cosas mecánicamente. Eso es lo que es una depresión. Y además de que nos quita la fuerza, pues nos enferma. Y en muchos casos, y gracias a Dios, no es en todos los casos, pero en muchos casos conduce a la persona hacia ideas de querer morirse, o en el peor de los casos de querer suicidarse, dependiendo de muchos factores que intervienen. Es decir, si además de la depresión se le suman algunos factores genéticos, hereditarios, alrededor del ambiente, personas que no saben manejar la situación de esta persona depresiva, si se suman todas esas cosas, y además de eso hay un componente psiquiátrico, a nivel neurológico, hay una falla, una carencia, pues la persona puede terminar en el suicidio. Así que la depresión no es nada bueno. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que tratamos la depresión como una debilidad, como a un niño chiquito, como a un bebé que hay que cargar, cogerlo con ternura. Ay, pobrecito el bebé, vamos a tener mucho cuidado. O sea, cuando nos dicen depresión, nosotros decimos, ay, pobrecito. O sea, cuando nosotros nos dicen depresión, no pensamos, y uy, qué feo, qué cosa tan horrible.
Eso no es correcto, eso está mal. Nosotros no pensamos así de la depresión, nosotros de la depresión pensamos como con compasión. Ay, pobrecita la depresión. Y eso es buenísimo para aumentar la depresión. Óigase bien, eso es buenísimo para aumentar la depresión. ¿A qué punto voy? Necesitamos cambiar nuestra actitud hacia la depresión y verla en la dimensión pecaminosa que ella tiene, porque estamos hablando con el pueblo de Dios. Estamos hablando con el pueblo de Dios. ¿Por qué Jesús sale rápido de la depresión? Porque la depresión no es un estado de pobrecito yo, no es un estado que se debe consentir, no es un estado que se debe abrazar, no es algo de lo cual debemos estar orgullosos y no es algo de lo cual debemos sentirnos víctimas, como decir, pobrecito yo que me dio depresión o pobrecito yo que me dio un cáncer. O sea, si nosotros no asumimos la depresión como un problema personal de carácter pecaminoso que tenemos que vencer, pues no vamos a estar abordando la depresión desde un punto de vista bíblico. Recuerden que una cosa es como el mundo ve las cosas y otra cosa es como la iglesia ve las cosas. Ahora, lo primero que quiero decirles es que la depresión no existe por sí misma. Repito, la depresión no existe por sí misma. ¿Qué quiero decir con esa frase? El único ser que existe por sí mismo o por sí solo es Dios. Uno de los atributos de Dios es que Dios es aseíta, se sustenta a sí mismo, no necesita de absolutamente nada para alimentarse. Nosotros podemos desaparecer del planeta y Dios sigue siendo Dios. Antes de que nosotros existiésemos, Dios era Dios y estaba pleno, completo, feliz, dichoso y satisfecho. Es aseíta, se sustenta a sí mismo y no depende de nadie ni de nada y no necesita a nadie ni necesita nada. Pero fuera de Dios, escúchenme bien, fuera de Dios no hay absolutamente nada que se sustente a sí mismo. Las cosas tienen que ser sustentadas. Todas las cosas tienen que ser sustentadas. Mire, hasta un tumor de cáncer tiene que ser sustentado. Se ha descubierto que las células cancerígenas se alimentan de azúcar. Y vuelvo al tema del azúcar porque yo tengo ¿cómo se llama? Yo tengo una campaña montada en contra del azúcar. El azúcar nos está matando. Y digo nos está matando porque hace poquito me comí un pudín. No porque yo sea la berraca, que no es que el azúcar, ay, el azúcar a mí, uy, me patea, guácala. No, 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 no. El azúcar es un demonio. O sea, tiene una capacidad de seducir y de llevarnos a la ruina a todos. Entonces yo tengo una campaña en contra del azúcar. Entonces se ha demostrado que si a la célula cancerígena se le priva de azúcar y de otras sustancias que hay en la leche y en algunas y en todas las harinas procesadas, o sea, glucosa y otras sustancias que en el momento no recuerdo el nombre, pues la célula cancerígena no se puede seguir reproduciendo porque ella necesita esa glucosa para reproducirse, ella necesita ese azúcar para reproducirse. Entonces, lo mismo sucede con la depresión. La depresión necesita ser alimentada para subsistir. La depresión no es un Dios. La depresión no es todopoderosa. La depresión no es inmortal. La depresión es un estado del alma que nosotros mismos alimentamos y que por eso persiste tomando el dominio de nuestra vida y de nuestras emociones, porque de alguna u otra manera la estamos sustentando. Léase, la estamos alimentando. Y yo quiero venir al pasaje porque todos los puntos que estoy enumerando aquí los he sacado, todos, hasta que lleguemos al último, que es el único que no saqué de aquí, los he sacado de este salmo. Entonces, miremos lo siguiente, en el versículo número 3, hay dos factores que alimentan la depresión en el ser humano. Dice el salmista, fueron mis lágrimas mi pan. Mi pan significa que fueron su alimento, ¿cierto? Podemos hacer una paráfrasis y decir, fueron mis lágrimas mi alimento día y noche.
Primera cosa, dice, fueron mis lágrimas mi pan día y noche. Para que yo llore, yo tengo que pensar en algo malo. Para que yo llore, yo tengo que permitirle a mi mente pensamientos. Pensamientos que tienen que ver con fracasos reales o imaginarios, pero fracasos. Tienen que ver con mis fracasos, tienen que ver con mis miserias, es decir, mis carencias, las cosas que no tengo, las cosas que me fueron quitadas, las cosas que perdí, ¿cierto? Pensamientos de cosas que me han sucedido, pensamientos de mis fracasos, pensamientos de mis errores, pensamientos de mis carencias, es decir, lo que no tengo. Eso ocupa mi mente. Pensamientos de abandono, ya sean reales o imaginarios, es decir, de pronto me abandonaron o de pronto simplemente yo me siento abandonada. Y son dos cosas diferentes, pero al final producen el mismo dolor y la misma tristeza. Pensamientos de abandono es que piensas siempre en aquellas personas que te han abandonado y no eres capaz de cerrar la página y decir, bueno, si ellas me abandonaron, voy a cerrar la página, les voy a decir adiós, que Dios las bendiga, y voy a abrir mi corazón a los que se han quedado conmigo. No, está mi corazón anclado a las personas que me han abandonado y continuamente vuelve ese pensamiento sobre mi cabeza. Recuerden la frase del salmista, fueron mis lágrimas, y está hablando de un pasado. ¿Por qué? Porque tenemos que leer este salmo como la experiencia de un hombre que pudo vencer la depresión y él nos está contando cómo la venció y cómo la experimentó, nos está dando el testimonio. Entonces él dice, fueron mis lágrimas mi pan día y noche, está en pasado, o sea, hubo un tiempo en mi vida cuando experimenté esta horrible depresión en que día y noche yo alimentaba mi alma con dolor, yo alimentaba mi alma con sufrimiento, yo alimentaba mi alma con todas las cosas malas que me habían pasado y con todas las cosas malas que yo creía que me iban a pasar. Independientemente, no vamos a objetar si las cosas malas en las que pienso y que me hacen llorar son verdades, son mentiras, son imaginarias, son reales, no importa, pero son cosas malas, son cosas malas. Y de esas cosas malas se alimenta la depresión. O sea, repito, la depresión es real, sí, y de pronto no tienes la culpa. Repito, de pronto no tienes la culpa de que la depresión venga a tu vida, de pronto llegó, ok, pero sí tienes la culpa de que la estés alimentando. Al punto que quiero ser clara es que la depresión tiene que alimentarse de algo porque como todo lo que existe y es creado y no es eterno, tiene que ser sustentado. Esa es una ley, es la ley del universo. Las cosas que existen tienen que ser sustentadas. Hace poquito yo escuchaba a un científico, a un médico, un biólogo que tiene una cantidad de ¿cómo se llama esto?, de títulos y una cantidad de años de experiencia, y él se burla de todas esas teorías que dicen que el coronavirus puede permanecer y que 3 días en un cartón o 4 días en un coso, y él se ríe y él dice que eso es imposible. Que entonces a todos los científicos tienen que tirar su cartón en la basura, porque todo lo que aprendieron de ciencia, de biología, se va al traste con esto de que un virus puede permanecer 4 días en un cartón o 5 días en un metal. Dice que eso no tiene ni pie ni cabeza, que por qué nos estamos dejando engañar. Bueno, ahí se las dejo. Que de pronto eso nos ayude un poquito a salirnos de tanto terror y tanta cosa que hay en el ambiente. Pero la depresión se alimenta y nosotros la alimentamos. Si no la alimentamos, se muere. Y si la depresión está ahí y tiene muchos días ahí, la estamos alimentando. Repito, sea con cosas reales o con cosas irreales, pero siempre son pensamientos de dolor, de fracaso, de soledad, de miseria y de carencia, verdaderos o no, pero allí están, y están día y noche. Fueron mis lágrimas, mi pan, día y noche. Ese es el principal alimento de la depresión. La depresión necesita que tú pienses en todo lo malo que te ha pasado, en todo lo malo que según tú te puede pasar, día y noche permanentemente. Dice la segunda cosa, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? A ver, cada una de nosotras, por ser cristiana, ha tenido experiencias donde nos han dicho cosas así. Ajá, ¿y dónde está tu Dios? Yo las he tenido, o sea,
porque te está yendo mal o porque te comportas así. Ay, tú no eres cristiano. Hemos tenido esa experiencia. Ahora voy a preguntar, ¿esa experiencia ustedes la han tenido todos los días de continuo? Algún día, háganme con la cara sí o no, sí o no. Todos los días hay una persona que se te sienta a tu lado y te dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? No es una experiencia real, ¿cierto? Pero la voz que pregunta, ¿dónde está tu Dios? Que es una voz burlona, ¿cierto? Porque está diciendo, en otras palabras, lo que el salmista está experimentando es que está experimentando dolor, está experimentando una prueba, está experimentando desgracia, pérdida, ruina material, como sea, muerte, enfermedad, lo que está experimentando. Y además de lo que está experimentando, él oye una voz que todos los días le dice, ¿dónde está tu Dios? O sea, eres un bruto, creíste en un Dios que no te ama, crees en un Dios que no le importas tú. O sea, es una voz que él oye todos los días. Pues esa es la voz del infierno. Eso ya es otra cosa. La tristeza o la depresión es alimentada por el infierno. Repito, la depresión es alimentada por el infierno. Hay unas voces que de pronto en un momento dado pueden usar la boca de tu mamá o la boca de tu esposo o la boca de tus hijos o la boca de un vecino tuyo o la boca de cualquier hermanito imprudente o la boca de un impío que te dice, ¿y eso que eres cristiana? Ay, mira cómo estás, mira cómo te tiene Dios. Eso puede pasar, pero el diablo no siempre va a hablar así porque no siempre va a encontrar personas disponibles para eso. De tal manera que si el salmista estaba escuchando esa voz permanentemente día y noche, esa voz tenía que provenir del infierno. El infierno alimenta la depresión. ¿Por qué la alimenta? Porque el infierno sabe que la depresión conduce al pecado, que la depresión conduce a la muerte, que la depresión conduce al suicidio. El infierno sabe eso. Y las voces, cuando hay una persona en un estado de tristeza profunda por mucho tiempo, allí el enemigo comienza a hacer nido en la cabeza de la persona. Y como está haciendo un nido en la cabeza de la persona, él sí puede susurrarle a sus oídos todos los días, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios te dejó, tu Dios te abandonó. Así que esa voz no es la voz de nuestros familiares, no es la voz de nuestros hermanos y tenemos que tener cuidado con eso, porque si en medio de la depresión empezamos a ver a todos los que nos rodean como enemigos nuestros, eso también es lo que el enemigo quiere, que hacernos creer que todos los que están a nuestro alrededor están en nuestra contra. O algo peor, que todos los que están a nuestro alrededor están disfrutando de lo mal que nos está yendo. Y todas esas son las voces del infierno, son las voces del enemigo. Esas voces alimentan la depresión. Y hay una tercera cosa que sustenta la depresión y está en el versículo 2, cuando él se pregunta, quiero leerlo completo, el versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si se da cuenta, en el Salmo, él termina diciendo que él se presentó delante de Dios. ¿Qué era lo que impedía que él se presentara delante de Dios? Él está diciendo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando estamos en depresión, queremos orar porque en lo más profundo de nuestro ser sabemos que necesitamos orar. Nuestro espíritu, que es el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros y que está en la profundidad de nuestro ser, nos dice, preséntate ante Dios, pero no podemos porque la depresión se sustenta con un estado de indeterminación, con una falta de resolución, con una falta de voluntad. A la depresión le encanta que tú digas, mañana voy a comenzar a orar. A la depresión le gusta que tú postergues todas las cosas que tú sabes que tienes que hacer. La depresión es feliz cuando tú simplemente te abandonas y te dejas llevar. Cuando te olvidas que tú tienes una voluntad
que te ha sido dada por Dios, porque eres una criatura hecha a imagen de Dios y tú puedes tomar la decisión de pararte, y tu decisión de levantarte de la cama, del sueño, de la tristeza, de la dejadez, es suficientemente fuerte para que lo hagas y para que lo venzas, pero estás en un engaño, en una nube de que no puedes orar, de que no puedes buscarlo, de que no tienes fuerza. Y el salmista se pregunta, ¿cuándo vendré delante de Dios? Y la respuesta es cuando tú quieras, cuando tú lo decidas, cuando tú lo determines, cuando tú lo resuelvas. Pero el peso de la depresión, él dice, ay, no, yo necesito que alguien venga a orar por mí. Yo necesito que alguien venga a ponerme las manos. Yo necesito que alguien sepa que estoy deprimido, pero no se lo voy a contar a nadie. Señor, manda a alguien que descubra que yo estoy deprimido, que descubra que yo estoy en angustia. Manda a un siervo tuyo. Voy a abrir la Biblia, Señor, para ver si tú me hablas. Y probablemente abro la Biblia y me sale aquel versículo que dice, y Judas fue y se ahorcó. Y entonces, ¿de qué me sirve haber abierto la Biblia? Y digo, hasta Dios está en contra mía, debo morir. Y así la depresión se alimenta de eso, de no hacer nada, de dejarme llevar. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Cuando tú lo digas, cuando tú lo dispongas, cuando tú lo resuelvas. A la depresión le gusta que no te bañes, que no te peines, que no te arregles y que no ordenes tu casa. Eso le encanta a la depresión. A la depresión le fascina las casas sucias, los cuartos desordenados, la ropa sucia, el pelo maltrajeado, la cara grasosa, el semblante completamente abandonado, desaliñado. La depresión se alimenta de eso, y aunque nos parezca una tontería, es un punto bien importante. Entre más deprimida estés, arréglate más, báñate más, maquíllate más, peínate más, vístete mejor. Eso es le estás dando a tu cerebro, escucha bien, le estás dando a tu cerebro un mensaje contrario, estás peleando con la depresión. Imagina que la depresión es un ente que te quiere poseer, pero la depresión no eres tú eres otra persona, tú eres una criatura hecha en Cristo Jesús, tú naciste de nuevo, fuiste regenerada por Dios a través de su palabra, y uno de los atributos de Dios es la alegría, y uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo, el dominio propio, y todo eso es tuyo en Cristo Jesús, todo eso es tuyo y todo eso te pertenece. Así que la imagen desaliñada, desgreñada, que come como loca, que sube de peso, que se siente culpable, que no puede descansar, que tiene angustia, que no puede ni arreglar su cama, que no tiene ganas de nada. Esa no eres tú, esa es la depresión. Entonces, tú tienes que pelear con ella, con el champú, con el cepillo, con el blower. Piensa en todas las cosas que tienes en tu capacidad de verte bien. Piensa en tu casa, en tu cama, en todo lo que tienes, y ponlo de la mejor manera. Pon tu pelo de la mejor manera, pon tu rostro de la mejor manera, pon tu cuerpo de la mejor manera, pon tu cama de la mejor manera, pon tu casa. Todo lo que estás haciendo es dándole a tu cerebro un mensaje contrario, pero todo lo que es dejadez, todo lo que es abandono, ay, eso es como vitaminas para la depresión. Ella se fortalece. Entre más fea estés, entre más desgreñada estés, entre más abandonada estés, ella triunfa, ella se fortalece con eso. Y tú no eres eso, tú eres una mujer y eres una mujer cristiana. Entonces, tienes que luchar contra esa falta de resolución. ¿Cuándo vendré y me presentaré? No, voy a la presencia de Dios y voy ya. Ah, pero tú dijiste que ibas a orar todas las mañanas, y fíjate que te levantaste, ya son las 4 de la tarde y no has orado, mejor espera mañana y otra vez comienzas y haces el intento a ver si te puedes levantar a las 4 de la mañana. No, ahora a las 4 de la tarde voy a orar ya.
y le voy a pedir a Dios que me quite esto, y ahora a las 4 de la tarde me voy a sacudir y voy a leer un salmo de la Biblia y me voy a bañar y me voy a hacer el blower y me voy a peinar y me voy a maquillar aunque no venga nadie, pero yo no me voy a dejar dominar de la depresión. Esas son tres cosas que alimentan la depresión, y son tres cosas de las cuales tienes que privar a tu alma. Priva a tu alma de estar recordando tus dolores. Olvídalos ya. Si ya pasaron, los tienes que olvidar. Pasa la página, concéntrate nada más en lo que te está pasando, ya es suficiente. Cada día tiene su propio afán y cada día también tiene su propio gozo. Yo recuerdo los momentos más oscuros de la vida y yo podía salir a la ventana, tomarme un café con una hermana y reírme siquiera por 10 minutos de un chiste o de cualquier cosa que me estaba diciendo. Y de pronto en un cuarto de esa clínica estaba la persona que yo más quería muriendo o en peligro de muerte. Y me podía tomar un café y reírme, y no era porque no me importara, sino que yo podía alegrarme en Dios y en las personas que iban, y que yo podía ver cómo Dios me acariciaba a través del amor de las personas, a través del amor de los hermanos, y podía sentir el amor y podía sentir su compañía y tenía la capacidad de disfrutar. El Señor Jesucristo disfrutó de una cena y de un perfume que le vertieron en su cabeza 3 días antes de que lo masacraran en una cruz. Y pudo gozarse con Marta, con María, pudo cenar con Lázaro y pudo disfrutar de la comida. Y sabía que en 3 días lo iban a torturar y masacrar y vejar y burlar, y sin embargo pudo disfrutar. Entonces, olvídate de estar recordando todos tus fracasos, sean verdaderos. No escuches al infierno. Las voces del infierno vienen para fortalecer la depresión, y ya más adelante miramos cómo hacemos con esas voces. Y segundo, no esperes a buscar a Dios mañana, busca a Dios inmediatamente que la depresión te está atacando. Bueno, segunda cosa, la depresión se cura. Así como ella se sostiene por todas estas cosas, y si las privamos de esta cosa, ella se cura. Hay unos pequeños pasos que se dan y que siempre nos van a llevar a la cura de la depresión. El salmista dio esos pequeños pasos. El primer paso para la cura de la depresión es recordar lo bueno. Lo contrario, recordar lo bueno. Versículo 4. Este es el proceso del salmista y este es el proceso que vivimos todos nosotros. Los que quieren salir de la depresión, porque el que se quiere quedar se queda. Eso es facilito quedarse. Ya lo difícil es salir. Versículo 4. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Cuáles son las experiencias más felices que has tenido? Yo les dije que trajeran un plumero y una libreta. Si te hago la pregunta ahora, ¿qué podrías anotar? ¿Cuáles son las experiencias más felices de tu vida? Sabes que el que está escribiendo este salmo es un salmista, y fue escrito, fue escrito por el rey David, pero a los hijos de Coré, o sea, a los músicos. Fue escrito para que se convirtiera en alabanza, para que se convirtiera en canción. Y una de las cosas que más feliz hacía al salmista era adorar a Dios y dirigir la alabanza. Eso era lo que más feliz hacía al salmista, dirigir las alabanzas y adorar a Dios. Yo puedo decir que lo que más feliz me hace a mí es enseñar la palabra. Si Dios no me permitiera enseñar la palabra, creo que caería en un proceso de depresión. Bueno, no sé qué es lo que más feliz te hace a ti, no sé qué es, pero quiero que seas sincera y plasmes en un papel qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te gusta, qué es lo que tú disfrutas. Por ejemplo, hay muchas cosas que a mí me hacen feliz. A mí me hace feliz la mañana, o sea, la mañana con sol, o sea, el momento ese entre las 6 de la mañana, cuando sale la aurora, esa luz sonrosada que va saliendo, el olor a mañana, o sea, la mañana tiene un olor, y caminar a esa hora a mí me hace supremamente feliz. La mañana me hace supremamente feliz el escuchar las aves, el escuchar los pájaros, el ver que los árboles se mueven y se mecen así, la brisa me hace feliz, y bueno, muchas otras cosas me hacen feliz. Entonces, ¿cuáles son las cosas
que tú disfrutas? ¿Cuáles son las cosas más buenas que te han pasado? ¿Cuáles son los momentos más felices de tu vida? Los puedes recordar y los puedes escribir en un papel. Y si en este momento no tienes el tiempo suficiente para escribirlos todos, si son dos, si es uno, pero de pronto son muchos y no lo sabes. De pronto son muchos y no lo sabes. Hay muchas cosas que te pueden hacer feliz, emociones, sensaciones, tiempos que has vivido con personas, unas vacaciones especiales que tuviste, una cena donde un amigo que te invitó, una amiga, un tiempo con tu abuelita, no sé, o un recuerdo de tu niñez, o un recuerdo de tu juventud, pero ¿qué es lo que te hace feliz? Ahora, ¿cuáles son las experiencias que has tenido con Dios donde has sentido el gozo del Señor? ¿Puedes recordar experiencias en la presencia de Dios? Y si puedes recordarlas y puedes escribirlas, sabes que hay una cantidad de hombres, de esos hombres de Dios del siglo XVII, XVI, de la época de Jonathan Edwards. Hay un hombre que se llama Charles, hay uno que habla del gozo, de la llenura del Espíritu Santo en el momento. Finney, Charles Finney, no Finney, sino Finney, se escribe con doble N, Finney. No sé cómo se pronuncia, se escribe F-I-N-N-E-Y, Finney. Él tuvo una experiencia con el Espíritu Santo y la narra. Y la narra de una manera tan vívida que a mí me encanta leerla, me fascina leerla. Yo nunca he tenido una experiencia con el Espíritu Santo así, he tenido miles de experiencias con el Espíritu Santo, las he tenido yo, las mías, las propias, pero a mí me causa, no sé, cierta alegría y cierta emoción cuando yo leo las experiencias que este Charles Finney ha tenido con el Espíritu Santo y cómo él lo narra y cómo él lo describe. Y me parece que eso es sumamente saludable porque cuando uno plasma algo en un libro, se le fija más en su mente y en su corazón. Entonces, lo primero es recordar las cosas buenas. Este salmista en medio de su dolor, él dice que en medio del dolor derramaba su corazón, pero entonces le venía a la mente, le empezó a venir a la mente aquellos momentos gloriosos en la presencia de Dios, aquellos momentos en que él se gozaba guiando al pueblo en las alabanzas. Y eso empezó a ser el primer peldaño, se empezó a subir un peldaño. Acuérdate de las cosas buenas que has vivido. Acuérdate de las cosas buenas que has vivido, medita en ellas, dale gracias a Dios y piensa en cuántas posibilidades hay de que sucesos así se repitan en tu vida. Y el solo hecho de enumerarlas, de recrearlas, de volverlas a vivir en tu mente, en tu imaginación, de repasar cada cosa en el recuerdo, eso va a fijar los recuerdos buenos. Los recuerdos buenos. Mire, he estado leyendo mucho, ahora se está desarrollando mucho una ciencia que se llama neurolingüística, neurociencia, neuropsicología y bueno, eso está de moda. El asunto es que están estudiando científicamente el comportamiento del cerebro y de las neuronas. Están estudiando, bueno, para la próxima reunión les voy a traer, o de pronto en el link les comparto el nombre de una doctora cristiana que es neuróloga, pero que se ha especializado únicamente en el movimiento neuronal relacionado con el pensamiento. Es decir, que ahora se estudia, por ejemplo, se pone el cerebro en una máquina, se pone el cerebro como en un escáner y la persona se pone a pensar en cosas que le hacen feliz y entonces se comienza a ver en el escáner cuáles son las áreas del cerebro, cómo se mueven esas áreas del cerebro, el efecto que produce ese pensamiento en cada neurona del cerebro. Y así también cuando la persona comienza a pensar en algo feo o malo, se ve lo que está sucediendo en el cerebro. Y ya no estamos hablando de una teoría, estamos hablando de ciencia comprobada. Por ejemplo, una de las cosas que se comprobó es que lo que más sana el cerebro y lo que más conexiones nerviosas produce, es decir, que regenera el cerebro, es el perdonar y bendecir a las personas que nos han herido. O sea, se hicieron experimentos de personas que empezaron a bendecir y a perdonar a las personas a las que le tenían rabia y se comenzó a ver en el escáner lo que sucedía en el cerebro. Ya no es
Ya no es un mito, ya no es una creencia. Nuestro cerebro tiene una vida interna que está determinada por la clase de pensamientos que nosotros albergamos en él. Y quiero decirles algo más, de lo que he leído con esta mujer, he leído bastante, dice, y antes yo no le paraba bola a eso, o sea, uno de pronto hace una oración y se acuesta y ya, o muchas veces, por ejemplo, tenemos la costumbre de orar a las 9 de la noche, nosotros acá oramos a las 9 de la noche, a las 10 de la noche ya hemos terminado de orar, pero a veces después de 10 de la noche le echamos un ojito al computador o al teléfono celular y hablamos un ratico, hablo un rato con Santi y de pronto me dedico a ver bobadas. Y yo no había caído en cuenta de eso, que los últimos pensamientos que, que pasan por tu cerebro determinan mucho la actividad cerebral que vas a tener durante la noche. Durante la noche todos los órganos se regeneran, todos los órganos se regeneran. Y si el último alimento, por ejemplo, si hablamos del estómago, dicen, no, pues es como obvio, no solamente que lo dicen los médicos, pero es como de sentido común que no se puede comer pesado tan de tarde porque el estómago va a descansar, los órganos van a descansar. De noche es que está la actividad de regeneración celular del hígado, del páncreas, de todo eso, pero también del cerebro, también del cerebro. Entonces, la última información que le das a tu cerebro en la noche determina toda la actividad cerebral que vas a tener durante la noche, que es la más fuerte porque es donde no interviene tu conciencia, es la actividad del subconsciente. Entonces, si tú de último pensaste que voy a hacer mañana para pagar la luz, me van a cobrar, me van a cortar la luz, ay, qué problema, Dios mío, me van a reportar en el data crédito, y si me reportan en el data crédito, entonces no voy a pagar la universidad de mi hijo, y entonces si no pago la universidad de mi hijo, entonces se me va a formar un problema porque este pelado se va a quedar bruto y no va a llegar a ser nadie en la vida, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, le estoy dando un ejemplo, ¿no? Cada uno tiene su rollo diferente, pero si ese es el rollo con que tú te alimentas minutos antes de dormir, tu pobre cerebro va a estar trabajando con toda una información llena de basura. Lo mismo que si te comes una salchipapa a las 11 de la noche con una Coca-Cola, pues tu pobre estómago va a trabajar bien pesado, no se va a poder regenerar tu pobre hígado, ¿cierto? Y en fin, esta no es una clase de aparato digestivo, pero es lo que de pronto ilustra lo que les estoy dando a entender, que es algo que es elemental, que no es nada misterioso. Entonces, lo primero es recuerda las cosas buenas que te han pasado. Recuerda las cosas buenas, recuerda las liberaciones, recuerda los momentos malos en los cuales sucedió algo que inmediatamente supiste, Dios metió su mano y me libró. Recuerda las liberaciones, recuerda las experiencias con Dios, recuerda todos los momentos especiales que has tenido con Dios y comienza a grabarlos en tu memoria. Segunda cosa, segundo paso, muy importante, pregúntate. Primero, recuérdate. Segundo, pregúntate. Pregúntate. La depresión es irracional, ignorante, inapropiada y absurda. Repito, la depresión es irracional, ignorante, inapropiada y absurda. ¿Qué significa esto? Que a la depresión no le gusta que la pongas a pensar. A la depresión no le gusta que la pongas a pensar, que la pongas a razonar, a razonar. La depresión requiere que tu mente esté pasiva y que ella te pase todos los pensamientos desgraciados y tú ni siquiera te preguntes si son ciertos, verdaderos, exagerados, equilibrados, desequilibrados, o sea, que tú no le pongas análisis a nada, a nada. La depresión es totalmente absurda, totalmente irracional, totalmente bruta, totalmente bruta. La depresión no piensa, la depresión no razona. Entonces, cuando tú empiezas a preguntarte cosas, a preguntarte cosas como, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Mira lo que hace, y esto es tan importante porque es la herramienta más fuerte del salmista. Versículo 5,
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Fíjense que él decide hablarle a su alma como quien le habla a un niño chiquito que tiene un berrinche por una bobada. Así es la depresión. La depresión es tu niño chiquito que tiene un berrinche por una bobada. Y tú tienes que tratar la depresión como tratas a un niño necio y berrinchoso. Ahora, hay algunas mamás que no tienen carácter y está el niño necio y berrinchoso, molesta que molesta, molesta que molesta y no le dicen nada. No, yo estoy hablando de madres con autoridad. Yo estoy hablando de madres con carácter. Madres que le dicen al niño, vas a favor, te callas y te quedas quieto. Si usted no es esa mamá, entonces no piense en cómo usted trata al niño berrinchoso, no vaya a tratar su depresión como trata a sus hijos. Le digo esto porque yo sí conozco mamás que tienen hijos berrinchosos y no tienen autoridad para decirle, deja la bobada y siéntate. Y son más las que conozco así que las que conozco que saben dominar a sus hijos desde chiquitos. Perdónenme que se los diga, pero es que eso es un mal de las mamás y de las mamás cristianas. Yo no sé qué es lo que pasa. Que los hijos andan siempre saboteando, molestando, fregando y no les dan su estate quieto y no saben el daño que le están haciendo. Pues la depresión es un niño chiquito. La depresión es una niña chiquita, necia y berrinchosa que necesita un estate quieto. No necesita, ay, mamita linda, espérate, que ya te voy a atender. No, a la depresión usted no le puede hablar así. Porque a la depresión no se le quita el berrinche, a la depresión hay que hablarle serio, fuerte, firme. Hay que hablarle a la depresión. Es decirle, no seas bruta. La depresión es bruta y hay que tratarla como una niña bruta. El salmista está haciendo eso, le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Y esa es la pregunta con que él combate la depresión. Está en el versículo 5, está en el versículo 9 y está en el versículo 8. ¿Por qué? ¿Por qué estás así? Tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué estás así? ¿A qué le tienes miedo? Pregúntate, ¿a qué le tienes miedo? Pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué te da miedo? ¿Qué es lo que tanto te molesta? ¿Qué es lo que tanto te afecta? Elabora un cuestionario para tu depresión. Ninguna de nosotros ha sufrido más que Job, ¿cierto? No puede haber una crisis depresiva más grande y más profunda que la de Job. Y cuando Dios se aparece, ¿cuál fue el tratamiento que Dios le dio a Job para su depresión? Un cuestionario. ¿Sabes tú dónde paren las cabras monteses? ¿Sabes tú cuánto miden los cimientos de la tierra? ¿Eres tú capaz de sacar pasear a la osa mayor? ¿Conoces tú los tesoros de la escarcha y de la nieve que tengo guardados para el día de la ira? Tú puedes quitarle los dientes al búfalo, tú puedes, miércoles, hizo una preguntadera horrorosa. Dios así trató con la depresión. Ay, pobrecito, oh, mijito, se me fue la mano contigo. No, señor, no, señor. Le dice, haga el favor. Le dice, cíñete, que eso es otra cosa de amárrate los pantalones. A ver, si es que eres muy machito, amárrate los pantalones para ver qué es lo que es. Y así fue como Dios trató a Job. Así es como Dios trató a Job y le dijo una cantidad de preguntas hasta que Job se llegó a dar cuenta que a pesar de todo lo que le había pasado, todo su berrinche era necio. Y termina Job diciendo, era un torpe. Dios le dice a Job, antes de enumerarle todas las preguntas, que dónde paren las cabras monteses, que si él midió el mar, que si él puede sacar a pasear los planetas y la osa mayor y la osa menor, que si después que le pregunta, antes de preguntarle todo eso, le dice, ¿quién es ese que oscurece el entendimiento con palabras sin sabiduría? Se le dijo bruto de entrada. Hermano, la depresión es bruta. Es una niña bruta, berrinchosa, necia y problemática. Necesita una limpia. No necesita que la alimentes. No necesita que la pellizques. Y a punta de interrogantes, Job bajó la cabeza y dijo, ¿verdad que sí? Yo todo lo que he dicho es una barbaridad. Todo lo que he dicho es una barbaridad. Yo creía que te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven y dice, me arrepiento. Y se suponía que minutos antes él era una víctima. Minutos después del cuestionario de Dios,
Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza. No dice, es que tú me has tratado muy mal. No, Dios es demasiado grande. Tengo que hacerme preguntas acerca de mi depresión. Tengo que hacerme unas preguntas yo. Hazte preguntas. ¿Es correcto que andes así? En verdad te ha ido tan mal? ¿No tienes alrededor tuyo gente que le ha ido peor y tiene mejor actitud hacia la vida que tú misma? ¿No es ese rol de pobrecita yo algo que tú escogiste y ni Dios ni nadie tiene la culpa? ¿No eres tú responsable por tus estados de ánimo? Ay, que el marido que tengo. Ay, no lo escogiste tú. Ay, es que el hombre que yo tengo no sirve para nada. Pero si lo escogiste tú. Nadie te lo escogió. A lo mejor tu mamá te dijo, ese hombre no sirve para nada. Y tú con todo dices, no importa. La que se va a casar con él soy yo. Bueno, ya estás casada con él, no te quejes. Lo escogiste tú. Nadie lo escogió por ti. Esa fue tu elección. ¿Para qué vas a llorar? ¿Por qué te vas a sentir desdichada? Entonces, si nos hacemos más preguntas y nos hacemos más preguntas y nos hacemos más preguntas, entonces hacemos que nuestra razón despierte. Y entre más nuestra lógica y nuestra razón despierta, más absurda nos va a parecer nuestro llanto y nuestro dolor y nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo el ridículo. Bueno, yo pienso que así es como se trata, porque lo he hecho, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y yo sé que de pronto las personas dicen, ay, no, eso no es así, la pastora es muy dura, porque es que la pastora no sabe lo que yo he sufrido, ella no entiende lo que yo he sufrido. A ver, yo sé de lo que estoy hablando, no solo porque lo diga la Biblia, yo predico lo que la Biblia dice porque yo soy maestra de la Biblia, pero en cuanto a este tema que estoy predicando, yo estoy predicando algo que yo he comprobado en mi propia vida. Y yo tengo miles de motivos y miles de paseos que he dado en el sofá de la depresión, miles de paseos. Y este libro me ha levantado. Por eso es que yo predico este libro y por eso es que creo. Y estudié psicología, me faltaron como 3 semestres de psicología para graduarme. Y finalmente decidí que lo mío era la teología y mandé a pasear la psicología, pero yo sé de psicología y sé que la Biblia contiene las mejores terapias y las más efectivas, quizás más efectivas no es una palabra justa, las verdaderas y eficaces terapias para todo tipo de depresiones y todo tipo de angustia. Yo he vivido muchas cosas graves. Puedo enumerar algunas por si las moscas de pronto pareciera que no sé de lo que estoy hablando. Y quiero de pronto enumerarlas para que sepan por qué a veces soy tan dura con algunas personas que me vienen con un berrinche de, ay, yo me quiero morir, me estoy muriendo. Mi esposo es un tal por cual, mi hijo está descarriado, no sé qué, no tengo plata, nadie me ayuda, nadie me quiere, me voy a morir. O sea, cuando me vienen con ese berrinche, las personas nunca esperan que yo las trate de la manera como ellas consideran que deben ser tratadas según el concepto del amor que les enseñó su abuela. Yo aprendí el amor de Jesucristo. La Biblia dice, en esto consiste en el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Y yo conocí el amor en Cristo Jesús. Y concibo el amor a través de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y a través de lo que Cristo Jesús hace por nosotros. Y el trato amoroso de Dios es el trato que Dios le da a sus siervos en su palabra y creo que ese es el mejor trato. Yo recuerdo que
hubo una época de alboroto, había una época de alboroto en la iglesia, alboroto con este cuento de que, ay, la pastora no tiene amor, porque no hay amor, que ella no sé qué, no sé qué, y eso estaba alborotado y eso estaba súper de moda, o sea, era la espada del diablo, pasaban todo el día, chen, 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 y recuerdo que yo dije, ay, ya, yo no voy a pelear con eso, y de pronto llegó una chica me salvó y se levantó en mi defensa, y esta chica contaba algo que yo no sabía. Resulta que a ella el novio la dejó y la dejó casi que vestida, o sea, la dejó con vestido de novia, con tarjetas y con, ¿cómo se llama eso? Y con la fiesta apartada y todo. Y la dejó, sí, unos cuantos días antes de la boda le dijo que chao, mijita, que yo no me voy a casar contigo. Y eso fue una cosa más horrible. Y bueno, yo esperé que la pelada se recompusiera, no sé qué, pero pasaba como un mes y la pelada no quería ir al culto, no se quería congregar, no sé qué. Yo recuerdo que yo un día estoy en un almacén buscando unas cosas, era un almacén de decoración, y estoy buscando unas cosas para la casa. Yo no sé si era un cogebollas, algo, pero me acuerdo. Y entonces ella me llama y me empieza a decir que ella se quiere morir, que es su vida, que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo le dije, ay, no, mija, pero tú sí eres muy pendeja, mijita, porque a mí me parece que tú eres una mujer muy boba, eres una mujer demasiado bonita, demasiado inteligente, y estás ahí con esa bobada de ese tipo que ni te merece ni nada, debieras estar celebrando que ese hombre te dijo antes de casarse que no te quería, qué tal que te lo hubiera dicho ya casada, tú debieras estar celebrando y estás ahí como una boba. Ay, no, mijita, yo te digo sinceramente, yo no te entiendo. Si se te acabó la juventud, bueno, en fin, yo le di fue un regaño y fuerte, de eso que yo sé dar, porque yo creo que así es como es. Ya, yo creo que así es como es. Y yo sé que muchas de las que se están riendo ya han caído en esos regaños y han pensado, ay, la pastora sí es mala, yo me sentí mal y la pastora llegó y me terminó de planchar. Yo sé, pero yo creo que funciona. Entonces, no funciona enseguida, pero de que funciona, funciona. Y entonces esa chica que salió a defenderme me dijo que desde que yo le di ese regaño, ella volvió en sí. Ella se dio cuenta de lo tonta que había sido. Y ella dice, si ella me hubiera dicho a mí, ay, sí, pobrecita, y si me hubiera salido con un versículo bíblico, o si me hubiera tenido lástima, o si me hubiera tenido clemencia, yo hubiera continuado así, pero como ella me trató tan duro, me trató tan fuerte, yo entendí que yo tenía que ser dura, yo tenía fuerza, y gracias a ese regaño es que yo pude levantarme de esa crisis que yo tenía y de esa depresión que yo tenía. Bueno, entonces, en conclusión, lo que yo quiero decirle es que tenemos que hacer un llamado a la razón. No es un llamado al corazón, ni es un llamado a la emoción, ni es un llamado al sentimiento, ni a la sensación. A la que hay que llamar para que nos ayude es a la razón, a la lógica. ¿Qué es más frágil? La mujer emocionalmente, ¿qué es más frágil? ¿El hombre o la mujer? La mujer, ¿cierto? Porque la mujer es emocional. ¿Y por qué el hombre es más fuerte en las crisis y en los problemas? Porque él es racional. Entonces, ¿a quién hay que llamar? No hay que llamar a una señora toda emocional. Ay, qué niñita, pobrecita. Ay, sí, es que ese hombre. Nos ponemos las dos a llorar. No, hay que llamar a la razón, para que la razón nos cuestione, para que la razón nos exhiba, nos ridiculice y nosotros digamos, ay no, ya no sigamos con este papel tan absurdo. Bueno, el tercer paso es confiésate con Dios, confiésate con Dios. El salmista dice en el versículo 6, dice, Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Eso quiere decir que usted tiene que ir a Dios y decirle a Dios exactamente cómo se siente. Es decir, no tiene que esconder. Cuando estamos hablando de buscar los recuerdos buenos y las cosas buenas, ¿qué hacemos con los malos? O sea, con los malos, con lo que estamos haciendo mal. Pues uno va a Dios. Una vez que la razón te ha llegado y te has dado cuenta que todos esos pensamientos son absurdos, son ridículos, que tus lágrimas no tienen razón de ser, que hay gente pasando la peor y tiene mejor actitudes. Cuando tú comprendes eso, tú vas y confiesas todo eso delante del Señor y le dices al Señor, Señor,
a mí la tristeza me está matando, la depresión me está matando, yo me siento como un gusano, yo sé que todo esto está mal, pero por favor ayúdame. O sea, tengo que derramar el corazón delante de Dios. Mire, un hombre en el Salmo 73, en el Salmo 73, en el versículo 22, vamos un momentico al Salmo 73, que es la otra experiencia de otro hombre que entró en depresión por la envidia, porque empezó a mirar que los malos prosperaban mientras a él le iba mal, y él entró en crisis, pero en uno de esos procesos en que él va a la presencia de Dios, Salmo 73, el versículo 22, él se da cuenta de lo torpe que era cuando él se quejaba, porque él trató como de apartarse de Dios porque veía que a los malos le iba bien, y él que buscaba a Dios y le servía a Dios, le iba mal. Entonces, en el versículo 22, en el versículo 21, él dice que por estar mirando esas cosas, su alma se llenó de amargura y su corazón sentía punzada. Y el versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. O sea, él empezó a darse cuenta de su torpeza y de su necedad. Entonces, después de eso, hay que confesar nuestro pecado. Y la depresión es un pecado. Tenemos vida, tenemos salud. La depresión es despreciar todo lo que Dios nos da y armar un berrinche por lo que no nos da. Es decir, por eso digo que es una niña chiquita. Es una niña chiquita a la que tú le pagas el colegio, le pagas la comida, le pagas el vestido, le pagas eso, pero un día se le partió una pata a la muñeca y ella se pone a llorar porque se le partió una pata a la muñeca y pasa todo el día llorando porque se le partió la pata a la muñeca y 3 días, 4 días la pata a la muñeca, la pata a la muñeca, la pata a la muñeca. Yo quiero otra muñeca y tú no tienes plata para comprarle la muñeca. Y a ella se le olvida que tiene un oso de peluche, se le olvida que tiene un mico que habla, se le olvida el televisor, se le olvida todo porque la pata a la muñeca, la pata a la muñeca. Eso es lo que es la depresión. En diferentes aspectos o en diferentes términos. Entonces, es un pecado y cuando llegas a esa conclusión tú tienes que ir delante de Dios y confesarla como un pecado, decirle, Señor, yo he sido inconsciente, ingrata, negligente, ridícula, todo eso, confiésalo delante de Dios, eso es parte, sé sincera con Dios, reconoce su soberanía. Esto es bien importante, reconoce su soberanía. Dice el salmista en el versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Lo que te pasó, porque tiene que haber un detonante para la depresión. Yo les decía que yo he tenido muchísimos momentos difíciles en mi vida, pero he tenido momentos muy fuertes en mi vida. Perdí un ojo. Una vez tuve a mi hijo de 7 años con convulsiones en la clínica sin que se sepa qué era, con una cantidad de diagnósticos terribles, terribles, terribles y espantosos. Y luego tuve a mi esposo muriéndose delante de mis ojos con un cáncer maligno y horrendo que se lo fue tragando vivo delante de mí. Yo todos los días lo veía disminuir, disminuir, disminuir. Fue una de las cosas, es decir, y ambas, estoy hablando de las 3 cosas, que no es lo único que me ha pasado, pero sí fueron las 3 cosas que produjeron un estado de depresión, o sea, un estado en el que no simplemente, bueno, te dolió, hiciste el duelo, el proceso, y luego no, que te dejan mal. O sea, son 3 cosas que te dejan muy mal porque son pérdidas que cuestan muchísimo trabajo de restaurar. Son cosas muy, muy profundas y muy complicadas. Ahora, yo sé que a muchas mujeres se les muere el esposo, pero yo no es que me las quiera dar de víctima, pero es diferente cuando tu esposo y tú trabajan juntos en una misma cosa. Y cuando tu esposo no es el que sale y tiene su mundo aparte, como la mayoría de las parejas que yo conozco, inclusive yo conozco parejas que si se le muere el esposo, a veces yo miro a la esposa y la veo que está como más feliz, no sé. Yo he visto casos así que pareciera que le hubiera convenido la muerte del esposo, que está como más libre y como más feliz, como que bueno, ese no es el caso mío, porque en el caso mío sí fue una pérdida de alguien que me complementaba en todo, en la parte ministerial, en la parte espiritual, en la parte de pareja, en la parte de amistad, en la parte de todo. Era alguien con el quien yo tenía realmente una dependencia emocional, espiritual,
física, etcétera, etcétera. O sea, no éramos un matrimonio que estuviera en crisis, como para decir que, ay, bueno, de pronto yo ya aprendí a vivir sola porque él es un hombre que hace su mundo por allá. No, ese no era mi caso. Ese no era mi caso. Entonces fueron 3 golpes muy fuertes en mi vida que me llevaron a un proceso de depresión. Y lo estoy diciendo para que sepan que yo no estoy hablando aquí de un salmo que me encontré y de algo que de pronto pues a ustedes les sirva. Mira qué bonito el salmo, significa eso. No, yo estoy hablando de un proceso por el que yo viví y que es un proceso que funciona. Jamás he ido a un psicólogo. La última vez que en la última depresión, que fue como aproximadamente unos 6 meses o un año después de la muerte de mi esposo, y que estaba realmente muy, muy mal, fui donde el médico general y él me decía, si tú sigues así, y él sabe que soy cristiana, y él también es cristiano, y él me dice, si tú sigues así, me va a tocar remitirte para donde, te voy a remitir para donde el psicólogo. Y si sigues así, me toca mandarte para el psiquiatra. Yo no te quiero mandar por el psiquiatra porque tú sabes que tú tienes cura y tú sabes cuál es la cura y tú ni estás loca ni tienes nada, pero si tú sigues con este cuento, porque yo tenía todo el sistema digestivo alterado, estaba pesando, exactamente, estaba pesando 52 kilos y medio, que jamás en mi vida lo he pesado. Bueno, sí, los pesaba cuando tenía 17, 18 años, pero nunca los pesé, después de 30 años nunca había pesado, pesaba 52 kilos y medio. Tú no sé qué tienes, ay, ¿por qué está tan delgada? Y otros me decían, qué linda estás, y yo quisiera estar gorda porque estoy muy mal. Entonces, con ese proceso, recuerdo que él me dijo, bueno, si no te arreglas, me va a tocar mandarte para un psiquiatra o para un psicólogo. Te voy a mandar para el psicólogo. ¿Ves donde el psicólogo? Y yo, bueno, sí, yo voy me prometes que vas en el psicólogo. Cuando salí, llegué a la casa, cogí la orden del psicólogo, la arrugué y la boté en la basura. Señor, tú sabes lo que el psicólogo me va a decir y yo sé lo que el psicólogo va a decir. Entonces yo necesito arreglar este coso porque ya estoy haciéndote pasar penas. Eso fue lo que yo le dije a Dios. Estoy haciéndote pasar penas. El médico sabe que soy cristiana, pero él no sabe que soy pastora. Como ese médico sepa que soy pastora, que soy profesora de teología, Señor, qué vergüenza. Yo cómo voy a volver allá con el estómago, porque él se dio cuenta que el problema que tenía estomacal era de ansiedad, de estrés y de depresión. Él se dio cuenta. Él se dio cuenta porque él es cristiano en su sabiduría. Y él me decía que como siguiera, yo dije, como este hombre sepa que yo sé teología, como este hombre sepa que yo doy clases de Biblia. Señor, ¿dónde vas a quedar? Tú vas a quedar como un cuero tirado. Me tienes que sanar, yo no puedo volver allá, yo no puedo volver allá. Entonces, fue todo un proceso que viví. Nuevamente Dios me trajo al Salmo, al mismo proceso, al mismo trabajo y finalmente salí del asunto. Entonces, les quiero decir todo esto para que sepan de que es que yo he comprobado que funciona. Además de que la Biblia siempre funciona, yo he comprobado que funciona. Confiésate con Dios, sé sincero, desahógate. Él dice todas tus ondas y tus olas. Sí, que Dios es soberano. Dios es soberano, pudo impedir que perdiera el ojo, pudo impedir que a mi hijo le diera la isquemia, pudo impedir que mi esposo muriera, pero no lo impidió y punto, se acabó. Y así como Él manda eso, manda otras cosas buenas. Él es soberano y yo tengo que aceptar su soberanía. Si yo no lo acepto, sino que digo, no, es que yo soy de mala, es que a mí me pasa algo, es que a todo el mundo le pasan las cosas buenas y a mí nada más es que me pasa. O sea, si yo sigo con eso, estoy siendo, repito, esa niña caprichosa, y hay que ver lo que molesta a una niña caprichosa cuando una mamá tiene cosas grandes que hacer y está la niña caprichosa llorando porque se le partió la muñeca, cuando tiene 20 muñecas en su cuarto, pero llora porque se le partió la que ella quiere. Entonces, no seamos necias ni canzonas, seamos parte de la solución, seamos siervas de Dios, seamos ministras que levantemos a otra y no que andemos lloriqueando con muletas. Y cuando alguien venga a nuestras vidas a llorar, ay, pobrecita yo, mi marido no sirve, que no sé qué, no contestemos, ay, sí, pobrecita tú, verdad que sí, que verdad que no, no funciona así, no funciona así, créanme que no funciona así. Último punto, predícate la palabra. Esto es importantísimo, importantísimo. Y el punto final, esta es la batalla, predícate la palabra continuamente. Versículo 5 dice, espera en Dios. Primero está la pregunta de, ajá, ¿tú por qué estás así? Pero luego el salmista le dice al alma, alma mía, deja la necedad, deja de estar turbada, deja de estar angustiada, deja de estar afligida. Espera en Dios
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y esta frase engloba todo lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando yo estoy triste, cuando yo empiezo a sentir que se asoma, escucha, es que eso se asoma, eso es como un monstruo que se asoma así oscuro, asoma así como una pata así, asoma algo así como, te está yendo mal. Es como una frase de, acuérdate que tú eres una persona de malas. Tú no eres una persona afortunada, tú eres una persona, o sea, es como algo así que se quiere como levantar, así, cuando eso se quiere levantar, uno de los versículos que a mí me confortan muchísimo es el capítulo 1 de Efesios, donde dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuésemos para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa eso? Significa que en la eternidad Dios determinó que mi vida va a ser para la alabanza de su gloria. Y eso significa que mi vida, por decreto divino, desde la eternidad, sé que me estoy tomando más tiempo de la cuenta, pero bueno, igual yo tenía que salir y ya esto está negro, así que ni creo que pueda salir ya. Mi vida en la eternidad fue determinada para que fuese para la alabanza de la gloria de Dios. Y eso significa que ninguno de los que Dios ha escogido pueden fracasar. Ninguna mujer que Dios ha escogido para su gloria puede fracasar. Toda mujer escogida por Dios es una mujer triunfadora, porque Dios la ha escogido para que ella exista para gloria de Dios. Tu vida, tu existencia, todos los dones que Dios te ha dado, todas las experiencias amargas, oscuras, tristes y dolorosas, son victorias que Dios ha acumulado en tu corazón para que tu vida sea de manera muy especial, gloriosa, sea una luz resplandeciente para las otras mujeres y para las otras personas. Es tu destino, o sea que no hay mala suerte, no hay nada contra ti. Todo ese cuento de que, pero ¿por qué siempre me va mal? A mí siempre me pasa lo mismo. No. Sí hay una suerte que Dios trazó para ti, la trazó desde antes de la fundación del mundo, que sea para la alabanza de su gloria. ¿Y eso qué quiere decir? Pues muchísimas cosas, pero de manera esencial, que el lenguaje de tu boca no puede ser la queja. El lenguaje de tu boca no puede ser la desdicha. El lenguaje de tus palabras no puede ser el fracaso ni puede ser la frustración. Tu lenguaje, tu música, tu canción, tu estribillo tiene que ser la gloria y la alabanza de Dios. O sea, tú tienes que ser una persona que cuando abra la boca agradezca, alabe, exalte, glorifique, engrandezca, magnifique. Y eso no pega con la lloradera de la depresión. Así que no fuiste predestinada por Dios para ser depresiva. Fuiste predestinada por Dios para ser gloriosa en su presencia. Que tu vida sea gloriosa, que tu vida sea un cúmulo de triunfos. Si tu vida tiene un cúmulo, escúchame, un cúmulo de batallas, un cúmulo de carencias, un cúmulo de fracasos aparentes, un cúmulo de traiciones, es para que tú venzas sobre todo eso y te conviertas en una mujer infinitamente gloriosa, con una historia que contar, con unas herramientas para trabajar, con una experiencia de vida para edificar a otros. No puede ser una persona ahí, no, porque no fue eso lo que Dios predestinó para tu vida. Espera en Dios porque aún he de alabarle. ¿Cuándo alabamos a Dios? Cuando estamos gozosos, cuando estamos alegres, cuando estamos plenos, cuando podemos entender que Él ha sido salvación mía y Dios mío. Y esas palabras no pueden ser aprendidas doctrinalmente, se refiere a las palabras que son vividas. Cuando yo digo mi Dios, no me refiero solamente a la teología de la salvación, me refiero al Dios que en todos esos momentos oscuros me agarró de la mano, me dio fuerzas para resistir y luego me levantó y después me bendijo. Así dice el Salmo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que te corona de favores y de misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca y hace que te rejuvenezcas como las águilas. Sí, rescata del hoyo tu vida, pero luego te bendice. Siempre es el actuar de Dios, es un principio divino. Te aflige por un tiempo, pero por otro tiempo viene y te bendice. Mira cómo lo dice el salmista. Lo dice, pero de día. Después de que dice todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, eso se refiere al dolor, al sufrimiento, a la angustia, el abismo de la desesperación. Bueno, después de que pases por ahí, él dice, pero de día, y lo hará siempre, 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 siempre que pases por el abismo, él de día mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Versículo 8 es un principio, es un principio. La noche y el día. Si pasaste por la noche, ahora viene el día. Si estás pasando por la noche, se va a acabar la noche y vendrá el día. Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia. Y mientras tú estás en la noche, tú tienes que decirle a tu alma, ya viene el día, ya viene la misericordia de Dios. O como cantamos, ya viene la recompensa. Tú tienes que cantarle a tu alma, a esa niña necia, tienes que decirle, ¿sabes qué? Deja de llorar, ¿sabes qué? Deja la pataleta, porque pronto viene la bendición de Dios, porque pronto viene el consuelo de Dios. Así como vienen sus ondas y sus olas de prueba, así vienen sus lluvias de gracia y sus lluvias de misericordia. De la misma manera, porque Dios nos ama, nos bendice y nos consuela y sabe hasta dónde podemos aguantar. Predícate continuamente la palabra de Dios. Fuiste creado para su gloria. Y tengo, no sé si tengo, no tengo sino 2 minutos, pero tengo que decirlo, el punto 3 son 2 recomendaciones fisiológicas. Estas son las recomendaciones que no están en este texto, Dios me las regaló en otro texto. Primero de Reyes 19. Primero de Reyes 19. Es la vida de Elías. Elías tuvo un proceso de depresión cuando Jezabel se enteró de que él le había cortado la cabeza a todos los profetas de Baal y lo mandó a matar. Primero de Reyes 19 y leemos rapidito del 1 al 8. Dice, Acab le dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, a ti te voy a cortar la cabeza. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira toda esa depresión, mátame. Yo no soy mejor que mis padres, o sea, yo soy poca cosa, yo no sirvo para nada. Echándose debajo del enebro, todo lo que dijo es mentira. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Las 2 recomendaciones fisiológicas, hablamos del alma, pero también fisiológicamente a nivel de tu cuerpo tienes que cuidar tu alimentación. La depresión se alimenta de comer poco o de comer mucho. Escucha bien, escucha bien. Una persona deprimida o come poco o come mucho. Vigila tu alimentación. ¿Qué estás comiendo? Come sano y come lo que necesitas comer. Si estás comiendo mucho por depresión, eso te va a empeorar. Y si estás comiendo poquito, eso te va a debilitar. Y segunda cosa, duerme bien. Duerme bien. Tenemos un reloj biológico cuyas señales, es decir, lo que dispara ese reloj biológico es el movimiento de la luna y del sol. Dios puso la luna y el sol como señales y
Te lo voy a decir rápidamente porque sé que me tomé el tiempo ya de todo el mundo, pero tanto la luna como el sol regulan el metabolismo y todos los procesos de nuestro cuerpo. Y si nosotros invertimos esas cosas y estamos despiertas cuando debemos estar dormidas y estamos dormidas cuando debemos estar despiertas, entonces la depresión empieza a hacer daño a nivel fisiológico. Entonces, a veces lo que necesitamos es comer y a veces lo que necesitamos es dejar de comer y hacer ejercicio o comer sano. La alimentación juega un papel importantísimo en la depresión y también el sueño. Necesitamos dormir bien.